¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión lo que vamos a hacer es configurar la cadena de conexión de nuestra base de datos a través de Mongoose para que se pueda conectar a nuestro servidor y así al momento de arrancarlo tengamos ambos servicios funcionando de forma correcta. Así que bien, vamos con ello. Primero lo que vamos a hacer es configurar nuestro archivo de database. Recuerden que aquí es donde vamos a hacer la cadena de conexión para que nosotros podamos decirle al servidor que se conecte con nuestra base de datos. Así que primero lo que vamos a hacer es crear una constante llamada mongoose. Esto también para facilitar el tema de los nombres y el cómo se reconocen y demás. Bien, solamente es por eso. Vamos a utilizar el require como ya lo hemos estado utilizando y vamos a requerir nuestro módulo. Perdón, estoy escribiendo cualquier cosa. Vamos a utilizar mongoose. Bien, ahora estamos requiriendo mongoose y guardándolo en nuestra constante. Ahora vamos a crear nuestra cadena de conexión. La cadena de conexión. Como les dije, vamos a poner un poquito de documentación para que esto se entienda. Vamos a crear una constante llamada URI, de esta forma. Bien, que también como les digo es por convención, ¿eh? Eso no pasa nada. Ahora, aquí es donde va a venir la lógica. Y primero quiero escribir la lógica y una vez que termine de escribirla, te voy a explicar qué es lo que le estamos diciendo y por qué lo estamos utilizando. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Process.emp.mongo en mayúsculas, mongodb-uri. Le damos un enter. Y acá vamos a hacer un operador ternario. Es decir, a través de un operador ternario nosotros podemos hacer una lógica muy parecida a lo que hacemos con el if y el else. De la misma manera podemos hacerlo acá en JavaScript con un operador ternario. Con esto hacemos como si fuera el if con el signo de pregunta. Y vamos a decirle que si existe el MongoDB-URI, bien, entonces utilice la variable de entorno MongoDB-URI. En todo caso, si esto no es así, utilice una cadena de conexión alterna llamada MongoDB localhost, que estamos trabajando con el servidor local, /db-test. Bien, esa sería una cadena de conexión alterna si en todo caso no encontrara nuestra variable de entorno MongoDB-URI, que sería nuestra cadena de conexión principal que tiene nuestra base de datos. Antes de seguir con esto, voy a explicarte qué es lo que estamos haciendo porque seguro tú no entiendes nada. Bien, aquí es donde vamos a utilizar lo que yo les dije que era bastante importante, el tema del archivo de nuestra variable de entorno, el .emp. Y aquí es donde nosotros vamos a definir exactamente esta URI, esta cadena de conexión, esta variable de entorno MongoDB-URI. Y la vamos a definir de la siguiente forma. Bien, acá vamos a colocarle exactamente el mismo nombre, MongoDB-URI igual. Ahora lo hacemos todo en minúscula porque vamos a crear la cadena de conexión que por convención MongoDB lo utiliza pues con el mismo nombre. MongoDB, localhost, porque estamos trabajando con la base de datos local o con el servidor local, y nuestra base de datos en sí se va a llamar lo que nosotros le pongamos en este parámetro o en esta URL, ya que no importa en MongoDB, no interesa que no tengamos una base de datos ya creada, podemos crearla a través de esta cadena de conexión, dándole un nombre a nuestra base de datos. No importa que de antemano tú no hayas creado una base de datos ya, no importa a través de esta cadena de conexión, si MongoDB busca, analiza que no existe una base de datos con el nombre que nosotros le estamos dando, entonces automáticamente va a crear una. Por eso vamos a darle ese nombre aquí. Y en este caso, nosotros vamos a llamarle pues algo que tenga que ver referente a nuestro proyecto. Para este caso yo le voy a colocar data usuarios. Bien, yo le voy a poner ese nombre y ese va a ser el nombre de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entiéndanlo, eso es para el nombre de nuestra base de datos. Nuestra base de datos se va a crear con específicamente este nombre. Bien, si ustedes quieren ponerle otro, pueden ponerle, son libres, tal cual de colocar otro nombre, no hay problema con ello. Yo le estoy poniendo ese nombre. Voy a guardar y ahora sí ya tenemos nuestra variable de entorno, pues que está siendo
declaradas para poder ser utilizadas en otra parte de nuestro proyecto. Ahora, aquí en Database nosotros estamos utilizando esta variable de entorno, que prácticamente va a ser la cadena de conexión de nuestra base de datos. ¿Pero por qué lo utilizamos así? Seguramente es lo que más te estás preguntando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a desplegar nuestro proyecto en producción, en un servicio como puede ser Heroku, MongoDB Atlas, ¿no? Que son algunos servicios Platform as a Service que te permiten poder tener una prueba gratuita para poder desplegarlos, que no sea exactamente un servidor dedicado, donde tengas tú que instalar todo y todo lo tengas que hacer tú de forma manual y mantenerlo y actualizarlo también. Puedes hacer esto, puedes probarlo y vas a ver que necesitas una variable de entorno, porque de otra forma tu proyecto no va a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos una variable de entorno? Cuando tú utilizas estos servicios para desplegarlo en producción, en MongoDB Atlas te va a dar una variable de entorno que va a tener una notación, como te decía, por convención, MongoDB URI, que así es como se va a llamar, solo que no va a tener solo este nombre, sino que dentro de esta variable va a tener una cadena de conexión mucho más larga que esta, porque recuerden que aquí estamos trabajando en entorno de desarrollo, no de producción. En producción va a tener la cadena, va a tener pues prácticamente tu nombre de usuario y va a tener tu contraseña. Y además de ello va a tener una URL bastante extensa que te da MongoDB Atlas para que tú puedas utilizar esta variable de entorno en tu proyecto, o mejor dicho, en donde tú estás ejecutando tu servidor, que en este caso sería Heroku. Pongámoslo como un ejemplo. Si tú estás creando tu proyecto y lo estás instalando dentro de Heroku, necesitas una variable de entorno para hacer esa cadena de conexión entre el servicio de tu base de datos y el servicio de Heroku, que solamente se encarga del servidor, no se encarga de la base de datos. El que se va a encargar de la base de datos es, por decir, el servicio de MongoDB Atlas, que va a crearte un espacio en su servicio para darte un cierto límite a la cantidad de colecciones y documentos que tú puedes crear dentro de tu base de datos, y la puede enlazar así a tu servidor para que cada vez que hagas una consulta responda a través del servidor tu base de datos. Y bueno, luego viene toda la lógica que comprende ello, ¿de acuerdo? Pero es por eso que se utiliza una variable de entorno, porque en producción también se utiliza. Pero en producción tú no le vas a pasar esta variable de entorno, porque cuando lo despliegues, este archivo, este .emp, no va a subirse. Bien, ahora vamos a decirle a Mongoose, porque recuerden que es Mongoose el que nos permite hacer esta cadena de conexión, vamos a decirle que cuando se conecte, se va a conectar a través de la URI, que es la variable que nosotros estamos conectando con la información, estamos almacenando la información que hemos creado en nuestra variable de entorno. Una vez que hagamos eso, vamos a crear también una constante llamada connection, también por convención, para que se entienda, y vamos a decirle a mongoose.connection, es decir, con esto le estamos diciendo a Mongoose que se conecte. Bien, eso es lo que estamos haciendo, decirle que se conecte. Y luego esta variable, esta constante, vamos a decirle que cuando la conexión esté encendida, es decir, que cuando la conexión, una vez que se haya abierto, que eso vamos a decirle con este código, una vez la conexión esté abierta, una vez la conexión se abra, lo que vamos a hacer es ejecutar un callback o vamos a ejecutar una arrow function. Bien, ejecutamos, abrimos paréntesis, ¿y qué vamos a ejecutar dentro de este callback, dentro de este arrow function? Pues vamos a decirle que nos dé un mensaje para saber si realmente se está conectando con la base de datos o no, porque si no, no hay manera de saber si esto se está pasando o no, porque no vamos a tener una idea. Entonces por consola vamos a decirle que nos muestre el siguiente mensaje: la base de datos ha sido conectada, bien, dos puntos, espacio, y vamos a concatenar aquí la URI. ¿Para qué? Para que nos dé el valor de a qué base de datos se está conectando, y de esa manera nosotros sepamos si de verdad está funcionando o no, porque esa es la manera de probarlo. Vamos a darle a guardar, pero aquí no es todo, esto no es lo único. Vamos al index.js, porque recuerden que nosotros habíamos dicho que esto es lo que arranca nuestra aplicación, arranca nuestro servidor. Entonces en index primero tenemos que hacer algo muy importante, y es decirle que vamos a requerir, en este caso, nuestro módulo .temp. ¿Por qué el .temp?
Porque recuerden que nosotros habíamos instalado este módulo para que nos permita poder acceder a la configuración de nuestra cadena de conexión en nuestra variable de entorno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, decirle que lo vamos a requerir y de esto vamos a requerir específicamente la funcionalidad de la configuración. Una vez que hagamos esto, ya lo tenemos totalmente preparado para poder utilizar las variables de entorno. ¿Por qué lo ponemos al principio? Porque es importante que cuando se empiece a ejecutar el servidor, al momento de ejecutarse, lo primero que tenga que correr y tenga que interpretar y leer es el requerir nuestras variables de entorno. Porque de esa manera lo que va a hacer es ingresar al sistema operativo, leer la variable de entorno, saber si existe una o no, y entonces utilice la configuración y luego proceda a arrancar nuestro servidor de forma correcta. Porque de otro modo, si no lee nuestras variables de entorno, ¿cómo va a saber si tenemos una cadena de conexión o no? De hecho, fallaría por completo. Entonces eso no es bueno, por eso lo ponemos al principio, porque primero necesitamos que interprete esta línea de código y luego recién que encienda nuestro servidor, que en este caso es con toda esta función. Bien, ahora una vez que hicimos eso, también vamos a requerir otro archivo. Y recuerden que estamos utilizando pues nuestro archivo database, que es donde estamos haciendo la configuración. Así que vamos a decirle que en el directorio principal utilicemos nuestra base de datos, es decir, nuestro archivo de configuración de la database. Y con eso guardamos, porque solamente necesitaríamos eso, y listo. Ahora vamos a probar que realmente esté funcionando. Vamos a decirle nodemon, perdón, me estaba confundiendo, npm run dev. Bien, ejecutamos el comando y vemos que realmente está funcionando. Vemos que realmente sí está sucediendo. Nos dice el servidor está en el puerto 4000 y la base de datos ha sido conectada, pero está siendo conectada en esta cadena de conexión, que es el localhost data usuario, que como recuerdan es nuestra variable de entorno que declaramos en MongoDB URI con esta cadena de conexión. Bien, data usuario, que fue como lo definimos, es la misma que está utilizando en este momento nuestro servidor y nuestra base de datos. Y como ven, con esto significa que está corriendo de forma correcta y que las configuraciones que hemos hecho sí se están utilizando. Si vamos a nuestro navegador y recargamos la página, obviamente no hay nada todavía. ¿Por qué? Porque no hemos definido las rutas y no hemos definido respuestas. Eso lo haremos en los próximos videos. Por ahora no te apresures, ya estamos yendo a ello, pero lo importante es que ahora tenemos configurada la cadena de conexión y está ejecutándose nuestro servidor con nuestra base de datos.